Hola, estamos aquí de nuevo con Andrea y Pablo Simancas, que es el que habla. Y bueno, ella va a participar si en algún momento le da ganas de decir algo que seguro le va a dar. Pensamos hoy, hemos estado hablando bastante y entre otras cosas hemos hablado de la fe, de la Biblia y a mí se me ocurre que de lo que tengo ganas de hablar es de algo que me he dado cuenta que pasa aquí en Loja y es que ha proliferado dos cosas aparentemente opuestas, que son el ateísmo y las iglesias cristianas. Las iglesias más bien protestantes, digamos. Bueno, hay muchas más iglesias protestantes en número de iglesias, por ejemplo, evangélicas y también en variedad. Ahora ya vi más iglesias adventistas, incluso. Hay iglesias ya un poco menos conocidas. Como los santos de los últimos días. Ya, O es lo bueno, mismo adventismo. esos son lo que nosotros llamamos, ¿cómo son Mormones. no, no, sí, los mormones No son. sé. Bueno, ya me confundí. ¿Cómo son los que vienen a los testigos de Jehová No, no también? es lo mismo. No, no, pero te digo que o sea, hay muchas iglesias acá protestantes, ¿no? Muchas más que antes. Por ejemplo, los adventistas antes no las vi nunca. No, yo tampoco. Yo solo conocía católicos y Evangélicos, testigos de Jehová. ya. Ya, Y luego me di evangélicos cuenta. también, Claro, luego supe que eran diferentes los evangélicos que los testigos de Jehová, no es lo mismo. no, no, Y los mormones y las claro. nuevas bifurcaciones que existen entre las religiones, ¿no? Sí, claro, o sea, más bien como las derivaciones del cristianismo, las derivaciones protestantes del cristianismo. O sea, el protestantismo, a ver, católico significa universal. Y la Iglesia Católica nace más o menos unos 80 años después de Cristo, cuando ciertos apóstoles o herederos de estos apóstoles crean una iglesia y la llaman universal, porque era la Iglesia Universal de Cristo. Eso, no sé si en griego, imagino será, se llama católico, ¿no? Católico significa universal. No sabía. Ya. Hay una cisma en algún momento y Lutero rompe con la Iglesia Católica y crea iglesias alternativas, entre otras las que nosotros conocemos ahora, las que acabamos de nombrar, y otras más, que hay muchas más. En Buenos Aires, cuando caminaba por ahí, siempre descubría una iglesia cristiana nueva. Nueva para mí, por supuesto. Y, digamos, siempre era de la familia, de tal cosa. Y vos entrabas y dices, bueno, esto pertenece a alguna otra iglesia. ¿Alguna vez? No, esto es una iglesia aparte. O sea, y así No, deben yo haber. pensaba que protestante era exclusivamente quien adoptaba la figura de Cristo como, por decirlo así, su líder jerárquico, Ya. pero negaba ciertos conceptos. Por ejemplo, en el cristianismo, aceptar solo a Cristo y a la figura de Dios Padre, pero no a los santos, o aceptar que existen santos, pero no a colocar imágenes para adorar. Sí, bueno, esa es una de las variantes que hay con el Y catolicismo claro, por parte de la iglesia protestante. y pensaba que las demás iglesias eran simplemente, bueno, no simplemente, pero no ramificaciones del cristianismo. Son ramificaciones del cristianismo. O Mm. sea, no es que todas las iglesias protestantes son una sola iglesia de las cuales hay diferentes sedes en lugares, en todas las ciudades, sino que son diferentes iglesias directamente. Todas ellas son cristianas porque toman la doctrina de Cristo como propia y a partir de esa construyen. Pero son diferentes e interpretan diferente. Por ejemplo, el catolicismo, otra diferencia. El catolicismo entiende que hay un alma que es inmortal. ¿De Y en cambio acuerdo? los testigos de Jehová no. ¿Ya? No sé. Por ejemplo, los testigos de Jehová no se confiesan, o se le confiesan por lo menos no de la manera tradicional. O los cristianos evangélicos tampoco. No, ellos no confiesan No confiesan. ante otro humano, Ante otro sino humano. En cambio, perdón, confesarse ante el Padre el directamente. catolicismo sí. ¿No? Y Sí. así entre las iglesias evangélicas también hay diferencia. Por ejemplo, los adventistas no consumen nada que estimule sus nervios. Por ejemplo, café, por ejemplo. Adventista es sinónimo de mormón. No, son diferentes. Mormón es otra cosa. El mormón tiene como libro sagrado, aparte de la Biblia, creo. No sé si también en la Biblia, pero un libro que escribe Smith, no me acuerdo bien, la verdad que soy. No tengo muy claro eso. Pero es alguien que entendía que Jesús vino a América. Mira. ¿Ya? Ese es el libro sagrado de los mormones. Entonces es una iglesia que nace, creo, entiendo, en Estados Unidos. ¿Ya? Pero que no es
Los adventistas. Los adventistas son. Los adventistas tienen como base la Biblia y parten desde ahí, creen en Cristo y en la Biblia y todo, pero por ejemplo no comulgan con ciertas ideas de otras iglesias evangélicas y menos, otras iglesias cristianas menos con la católica. Por ejemplo, ellos, como te digo, no consumen café, no consumen mate, no consumen alcohol. O sea, en general ninguna Ni el iglesia, mate. ninguna iglesia católica recomienda consumir estas bebidas, pero ellos tienen exclusiva prohibición de consumir, por ejemplo, café, que el católico no tiene problema con consumir café, porque tiene que alterar los nervios, como en realidad altera de alguna manera la manera en que nos comportamos. Entonces la tienen prohibida. Y así, muchas diferencias, ¿no? De acuerdo, ya sea diferencias teológicas o diferencias actitudinales, morales y demás. Ni se diga con otras religiones monoteístas de origen abrámico como el Islam y como el judaísmo. Hablemos un poco del judaísmo y en qué creen ellos y cuáles son sus libros sagrados, porque siempre, especialmente aquí en Loja, es un poco desconocido. Es lejano para nosotros qué es un judío, en qué cree. Tenemos bastantes mitos y ideas alejadas de lo que quizás en realidad sea un judío. El judío, digamos, la religión judaica, el Islam y la religión cristiana tienen un mismo origen, las tres. Todas son religiones monoteístas que tienen un patriarca que es Abraham, después su hijo Isaac y después su hijo Jacob. Su nieto sería el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob en algún momento es llamado Israel, se le apoda Israel, Dios le cambia el nombre y se llama Israel, y Jacob tiene 12 hijos. Estos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, justamente. A cada uno se le asigna una parte de la tierra prometida, que es lo que nosotros ahora conocemos como Israel y Palestina. En realidad, digamos, históricamente siempre fue Palestina y ahora está ahí el Estado de Israel. Y estas 12 tribus se reparten esta tierra prometida. Después hay también un quiebre y se dividen dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, pero eso es posterior. Entonces, el judío cree en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. A eso, y creen especialmente en lo que ellos llaman la Torá, que significa la ley. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Son el Génesis, ¿qué más sigue? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Se me trabó. Bueno, esa es la ley, esa es la Torá. Después viene el Talmud, que es la Torá. Después, todos los libros de los profetas. Y eso completa, y también incluyen los Salmos y lo que escribió su hijo, el hijo de David, Salomón, que son el Eclesiastés, y está también los Proverbios, ¿no? Todo eso compone el Talmud junto al Pentateuco, que ellos llaman la Torá, ¿no? Bueno, esa es la creencia. Entonces ellos entienden que el Mesías, que ya los profetas anuncian y que los cristianos creen que ya llegó en la forma de Jesucristo, ellos lo esperan todavía. Ellos esperan la venida del Mesías y entienden que no ha venido porque la profecía dice que cuando venga el Mesías habrá un reino de paz total para todo el mundo. Y como no se puede verificar eso, ese mundo de paz para todo el mundo, ese mundo de paz, esa paz generalizada, entonces el Mesías no ha llegado, por obvias razones, dice el judío. Entonces ellos entienden que el Mesías no ha llegado y por ende está invalidado el Nuevo Testamento, que entiende que sí llegó el Mesías y en la forma de Jesús. ¿No se acepta totalmente el Nuevo Testamento? Claro, o sea, el Nuevo Testamento es inválido. No es un libro nunca sagrado. vino entonces. El Mesías no ha llegado. Llegó Jesús, puede ser. Y fue un... Sí, no sé si... No tengo claro si lo tienen como alguien importante dentro de la mitología judaica, pero lo cierto es que... No, bueno, de la mitología no, digamos de la idea judaica. No sé si para ellos quizás fue un profeta, como para los islamitas, que sí, Jesús es un profeta, o no sé si un profeta, pero no es alguien importante dentro de su historia. Pero no el Salvador. Pero no el Salvador. Pero en los islamitas es diferente porque ellos no esperan, creo que no esperan nada. Para ellos ya vino. ¿Y quién fue Jesús? No, fue Mahoma, el profeta Mahoma.
No sé si fue el Mesías, no sé cómo sea. Quizás esté más cerca de la idea de lo judío que de lo islamita, que no conozco, ni siquiera conocí ninguno en mi vida, así que no sé mucho sobre eso. Pero, o sea, lo cierto es que no. En el Corán está. Ellos creen más directamente en Dios, ¿no? O sea, hay una relación más directa con Dios, como algo como lo que tenía Abraham. Que Abraham hablaba con Dios. O como lo que leemos en el Antiguo Testamento, que la gente hablaba directamente con Dios. Está desde ya Adán y Eva, después Noé, estaba Moisés, que le vio la espalda a Dios y demás. Pero solo cierta gente. Y luego ellos comunicaban la Ellos comunicaban. palabra a la gente en general. Sí, pero de todas maneras, ahora no se supone que no habla con nadie. O sea, a ver, ahora hay dos posturas. En ese momento hablaba con algunos directamente y estos transmitían. Ahora, o te habla, o le habla a todos a través de las oraciones, que es lo que entendemos, o no le habla a nadie. Podemos verificar esto en otro orden de ideas, no es tan simple, pero Bergman en sus películas habla mucho de la idea del silencio de Dios. Habla tanto en la película no me acuerdo, El séptimo sello, en Secretos de un matrimonio creo que también habla del silencio de Dios, y en otra que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero que era un cura. ¿Y qué es el silencio de Dios? Bueno, en la película El séptimo sello, que me parece una gran obra, Bergman usa un personaje que es un caballero de la Edad Media que está buscando unas respuestas, que él busca más bien conocer a Dios, conocer el porqué de las cosas, ¿no? Entonces él busca con fervor conocer y hablar con Dios. Incluso en algún momento busca en una mujer aparentemente poseída por el demonio, hablarle para ver si el demonio conocía a Dios. Su ansia era de conocimiento y de respuestas. Y es de pronto lo que nos planteamos algunos en algún momento de la vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo hablar con Él? Claro, Si nos pero escucha. lo que pasa es que este hombre, yo creo que es un error que cometemos en general, nosotros queremos acceder a eso de una manera como metódica y científica. Como metódica científica. Como este hombre que te digo en la película de Bergman, me parece que es ilustrativo. Este caballero busca a Dios como para hablarle porque quiere conocerlo, quiere aprenderlo de manera intelectual. ¿Se entiende? Espérame. ¿A qué me refiero? O sea, él quiere hablar con Dios y conocerlo como si conociera un libro, ¿verdad? O como conocer a otra persona y otras cosas así. Como estudio. Como un estudio. Eso, quiere estudiar a Dios, no quiere conocerlo. Yo no creo que todos busquemos a Dios, o que hayamos buscado a Dios como estudio, quizá para cuestiones académicas, ni tanto, sino más bien como la respuesta a una urgencia, por no decir necesidad espiritual, muy ligada no sé si a la soledad, pero a saber que hay algo que da origen a la vida y alguien que puede sostenerte de alguna manera también. Sí, yo creo que es verdad. Yo creo que vamos por ahí. O puede ser por ahí el camino. Lo que pasa es que en general no. Por ejemplo, yo cometí el error durante años de buscar a Dios de manera intelectual. O la idea de Dios, no sé. Bueno, es muy ambiguo. No. ¿Y sabes qué? Yo pienso que la persona que busca a Dios, no de manera intelectual, sino como necesidad espiritual, acepta. Y quizá no escuche a Dios de manera audible, pero quizá acepte ciertos actos en su vida y tenga fuerza para continuar a través de esa creencia. Pero no sé, creo que sería muy iluso pensar que alguien va a plantear una pregunta a Dios y él va a contestar así, como si fuese un usuario más de Facebook, como una notificación a Dios ha respondido a tu petición. Bueno, pero algo de eso hay. Por ejemplo, yo durante años, entre los 18, de los 19 a los 22 años, busqué la comprobación científica de la existencia de Dios. Yo hice, bueno, a mí nunca se me ha ocurrido buscar la comprobación científica de Dios, sino más bien más pegada a la emotividad. Me acuerdo que alguna vez tenía que tomar una decisión y dije, ¿me respondes o no vuelvo a hablarte más? Yeah. No respondió. No respondió. Entonces solo dejé de orar, muy niña malcriada, dejé de orar.
Claro, es que pasa que, claro, ese es el silencio de Dios. Pasa que, bueno, para terminar de contar lo otro que es importante, es que eso es lo que trataba de decir sobre el personaje este de Berman, que él al final no encuentra a Dios. O sea, me parece que eso es lo más relevante de la película. Y lo mismo pasa en otra, donde un cura era mentiroso y él no encuentra a Dios. Por más que, y está frente al crucifijo y le dice, Dios, háblame. Estoy aquí, te he venido a buscar, vengo desde lejos y te estoy buscando hace tiempo, ¿por qué no me hablas? Y yo creo que el silencio de Dios está relacionado con un estado del espíritu, o digamos de la psique, como quieran decirle, de la alma, de lo que sea, como ustedes le llamen, eh, un estado un poco de no tranquilidad, derivado de, digamos, si creemos por ejemplo en el cristianismo, derivado del no hacerle caso a Dios, por ejemplo del incumplir cierto mandamiento. Dios no te habla si vos sos, por ejemplo, si pensamos en las ideas cristianas, ¿no? Si vos sos mentiroso, o no respetas a tus padres, digamos, honrar en el sentido de darles honra, de no irrespetarlos, De hacerlos o quedar bien. de hacerlos quedar bien, eh, guardar ciertas fechas, pero no en el sentido moderno, sino que guardar sinceramente con el corazón ciertas fechas por considerarlas importantes. ¿Cuál es el sentido moderno de guardar bien las fechas? No hay, es justamente que no existe. O sea, la idea moderna de la fiesta es el jolgorio. Un jolgorio bastante burgués y poco profundo. No, por ejemplo, el judío guarda muchas fechas. El judío tiene una lista igual que el catolicismo también, pero el judío guarda más, es mucho más pegado a la religión en general. Entonces guarda muchas fechas y las guarda con, por ejemplo, desde ya el Sabbat o Shabbat. Lo guarda con fervor, lo guardan, la mayoría. Y no comen ciertas cosas y se juntan, se reúnen y hablan. Por ejemplo, un día asistí a la celebración de un Sabbat y es una celebración, toda la semana celebran. Entonces se juntan y hablan. Hablan entre ellos y recuerdan las enseñanzas de su dinastía, de su familia y también de lo que ellos leen en la Torá y demás, y del estudio que les transmiten los rabinos y toda esta cosa. O sea, hay una transmisión del conocimiento todos los sábados, un conocimiento espiritual y también moral, actitudinal y demás. Y respetan eso, por ejemplo, se lavan algunos, depende. Algunos se lavan las manos para comer, oran mucho, Se agradecen. lavan las manos para comer. O sea, se lavan ritualmente las manos. No tanto sanitariamente. Entiendo. Se lavan ritualmente las manos y demás. Entonces, o sea, y así, o sea, todos los sábados tienen que hacerlo. Y más otras fiestas que hacen. En cambio nosotros no. Nosotros ya Nosotros tenemos el domingo. pero desespiritualizamos eso. Ya no es espiritual. El domingo es una cuestión de descanso laboral. Es que quizá Ya no es una cuestión de descanso espiritual. sea cuestión de idiosincrasia también, porque, bueno, no sé cómo sea la educación judía, pero al menos en la nuestra, o la vivencia que yo tengo del catolicismo, eh, es asistir a la iglesia cuando se puede, no porque se debe. Y por lo tanto no hay disciplina entre hacer estas cosas o simplemente no hacerlas. Por ejemplo, se va a escuchar un rito, pero casi con ansiedad de salir o por necesidad de pedir algo, pero no por decirlo así, no por la necesidad de encontrar ese diálogo con Dios. Sí, sí, justamente. O sea, uno en general va a la misa o al rito católico. Los evangélicos es un poco diferente, pero el católico más en específico porque es un deber social, pero no un deber espiritual. En Exacto. algunos, en No un algunos, deber espiritual, claro, es sí, como para cumplir con quizá la costumbre claro. instaurada desde hace O años la presión familiar, la presión también, social y demás, que, pero no porque... ahora ya no tanto, pero antes, si no vas a misa, amigo, no te vi en misa. Ah, Antes el padre te amonestaba, te decía, pero no fuiste a misa el domingo, o pero no das la limosna. porque la ciudad también era más pequeña, Claro. entonces se conocían entre todos. Entonces, en cambio el judío no. Por ejemplo, el judío entiende, ora, no porque, ni siquiera, fíjate, bueno, por conversar con Dios, por supuesto, pero odia porque entiende que su deber es espiritualizar las cosas. Es hacer que la materia se vuelva espíritu, ¿no? Entonces tiene un deber espiritual la oración para el judío. Entonces, ora antes de comer el pan y depende de cómo te eche el pan y depende de la fecha en la que se come el pan.
hay diferentes oraciones, hay unas más largas y otras más cortas, porque entiende que ese pan debe alimentar el espíritu y no, más que el cuerpo, o aparte del cuerpo, pero más el espíritu que el cuerpo. Entonces ora para que ese pan alimente el espíritu, para volverlo espíritu. Por eso ora el judío. Nosotros no tenemos esa excepción de la oración. Para nosotros, con más conciencia. Claro, para nosotros la oración implica pedir, como mucho agradecer, y listo. Después es una conversación. Pero en general para el judío tiene otra función, para mí, mucho más alta. Y yo creo que arrancamos hablando de todo esto porque decíamos que aquí en Loja, que es lo que más me interesa ahora, hay una proliferación también además del ateísmo, de un descreimiento de la Biblia o de la Biblia o de todo lo que se puede leer en la Biblia, de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Hay un descreimiento de eso. Me refiero a que se entiende que es algo que ya está anquilosado, que es algo que tiene que ser desterrado, algo que tiene que superarse para mejorarnos. Todo deviniente de cómo nosotros consideramos o cómo vemos o la idea de que los católicos especialmente se han comportado mal o que la Iglesia Católica se ha comportado mal. En tal caso nosotros entendemos que como la Iglesia se ha portado mal, entonces no funciona. Entonces el cristianismo como doctrina es un error o está mal. No, cuando claro. es un error. Lo hablábamos hace rato. Eso que hablamos hace porque rato. Que no funcione, no sé, cómo hayan ejecutado la doctrina, no significa que no funcione la doctrina. Sí, o que no sea válida. O no sé qué ejemplos poníamos hace rato. O sea, por ahí, no sé, que un tipo se choque, por ahí no necesariamente quiere decir que un auto sea malo. Que el auto sea malo. Que conducir sea malo. Exactamente. Por ahí el tipo está borracho y el auto por ahí no está mal. No. Entonces no necesariamente digamos, podemos decir que algo está errado porque alguien se lo haya atribuido y lo haya ejecutado de la peor manera. Entonces yo creo que una de las formas de ver esto es acercarse a leer la Biblia, el Corán, el Tao, que son libros canónicos de las diferentes religiones que nosotros podemos encontrar. En el caso del judaísmo está pues el Antiguo Testamento, en el cristianismo el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el caso del islamismo el Corán, en el caso del taoísmo, que es fundacional del budismo y incluso del confucianismo, a pesar de que se entiende que son medios contrarios, pero también tiene influencia, como las religiones más amplias que tenemos, ¿no? las que están más desplegadas en todo el mundo y que han tenido por ende más influencia. Y a propósito de eso, yo creo que sería un error no acercarse a leer la Biblia y todos estos textos que decimos, más la Biblia, porque tiene una influencia gigantesca en nuestra sociedad y en la manera en que nos comportamos. Entonces, más allá de creer o no en el dogma de fe, como llaman los católicos, o en la fe en sí, o más allá de tener fe mística, religiosa en estos libros, hay que acercarse a leerlos por la influencia que tienen en nosotros. Por ejemplo, la idea de la monogamia, como la conocemos ahora, es bíblica. La idea del casamiento, como lo conocemos ahora, es bíblica. La idea de que el desposeído merece asilo, por ejemplo, en las partes rurales, en las ciudades más pequeñas, todavía se puede ver más esta idea de la hospitalidad. La hospitalidad es un mandato bíblico. Por supuesto, porque, bueno, recuerdo que alguna vez me tocó hacer un censo y recuerdo que las personas que estaban más alejadas de la parte urbana son muchísimo más cordiales y no tiene que ver con el necesariamente brindarte cantidad, sino una especie de calor humano y ser muy acogedor, ser no sé, muy amable para recibir algún invitado o para decirte alguna palabra, mientras que alguien que está, por decirlo así, más urbanizado es quizá un poco más frío y no te trata con la misma cordialidad. Claro, sí, a mí me pasó la diferencia entre Buenos Aires y Loja, es gigantesca. Acá, por ejemplo, todavía algunas tías mías me ayudan o vienen y yo voy a ayudarles y nos visitamos frecuentemente, se llaman.
Allá en Buenos Aires las personas que conocían no llamaban a nadie y nadie las llamaba. Si la llamaban eran para una fiesta o para hacer algo, así o para juntarse a comer algo, pero no de la misma manera, no de la misma manera, es algo diferente. Porque acá, no sé, cualquier familiar le llama a mamá, llama a cualquier familiar para hablar de algo malo que le pasó, como que para que ayúdame de verdad, o sea, para que Pero, meta ¿sabes las qué? manos. Alguna vez escuchaba que nosotros somos así porque estamos tan cercanos físicamente. Por ejemplo, mira nuestras casas que están una junto a la otra, junto a la otra, junto a la otra, que es imposible no ser, no sé, cálido, como entretejerse con el otro humano que está cerca tuyo, conviviendo. Mientras, bueno, no sé cómo sea Argentina, pero quizá haya incluso hasta más distancia física, o cómo es. No, al contrario, no, hay, está mucho más abarrotado. Vos fíjate que viven 3,5 millones de personas, o 4, esta gente deben ser, en un espacio que no debe ser superior a unas 3 veces Loja. Entonces, Y hay edificios gigantescos en los que viven, qué sé yo, 400 personas como mínimo y no se ve nadie. Entre ellos no se conocen. Se conocen de saludo. Y aunque se saluden, insisto, eso es lo que yo noto, que aunque sean amigos íntimos, incluso no es lo mismo. Y otra diferencia es, por ejemplo, que allá se le da más valor a la amistad que al amor de pareja. En cambio acá no. Pero bueno, la idea es que todas estas ideas, o muchas otras que incluso se nos escapen a la primera revisión que hagamos de las cosas, son influenciadas por la Biblia. O por el catolicismo, digamos, o por el cristianismo en general. Entonces convendría acercarse a ver y ver qué nos ha influenciado, de qué se trata. Por lo menos, si es que no se tiene fe. y sabes que sí, hablando de la fe y de la lectura bíblica, quizá, bueno, si no se acerca por buscar cierto tipo de diálogo con Dios, al menos por literatura, por saber que este Sí, es un libro escrito de forma casi fundacional y que es necesario para poder entender otras cosas. es verdad lo que dices. Sí, claro, o sea, para entender la literatura universal o ciertas partes de la literatura universal, si uno no ha leído la Biblia, es muy difícil que entienda otras cosas. Por ejemplo, no sé, vamos a decir un ejemplo. Si Rudyard Kipling escribe mucho a partir de esto. Eh, o por ejemplo Borges habla mucho de Judas, hay varios poemas que tienen algunas citas bíblicas, qué sé yo. Bueno, muchos otros ejemplos que podemos ver. Se habla mucho de Dios, o por ejemplo Vallejo cita mucho de Dios, pero para reclamarle por qué existe, o por qué no se presenta, o para decirle que él no puede entender porque él no fue Claro, hombre. los recuerdo en Los Heraldos Negros, Claro. el odio de Dios. El odio de Dios, fíjate eso. Casi siempre Vallejo le reclama a Dios. Entonces, bueno, así y en toda la literatura, yo creo que yo tenía un amigo que decía que los dos temas más frecuentes en la literatura universal son Dios y la soledad. Desde ya que podemos hacer una interpretación divina de muchas cosas. Por ejemplo, se puede interpretar la parábola de Kafka, la parábola de la ley de Kafka, o la alegoría de la ley de Kafka, como de manera secular o divina, o mística, digamos. O se puede interpretar Moby Dick de una manera social, científica, lo que quieras, o mística, divina. Y siempre está eso, siempre está dando vueltas. Por ejemplo, hoy que veía que estaba tratando de investigar algo del metal, de su influencia, de qué es, quién lo escucha, de cómo es. Hay mucha alusión a lo divino, A lo a lo místico. místico, digamos. Bueno, pero, digamos, incluso la idea de Satanás también es divina en el sentido en que es un ángel, fue Un un ángel ángel. desterrado. Sí. Entonces, incluso en lo que aparentemente está alejado, como el metal, de lo divino, de lo místico, es puramente místico. Tiene mucha alusión a lo monstruoso, a lo místico. Entonces yo creo que con más razón, siendo que incluso las cosas que parecen estar más alejadas de esto, tienen una alusión directa y evidente a lo místico. Yo creo que debemos acercarnos a consultar y a ver por nuestra cuenta y decir de verdad qué nos pasa. Por ejemplo, después, claro, como literatura, eso es lo que dijiste, como literatura, acercarse a leer incluso como literatura. Por Y supuesto. después, como sabiduría. Hay mucho de saber acá. Por ejemplo,
Salomón habla mucho de ciencia en los proverbios, de sabiduría y de ciencia, pero él no usa el término ciencia como lo usamos ahora. Sí, ¿no? Para nosotros ciencia ahora es un método científico que implica tener una idea, plantear una hipótesis, Verificar. verificarla y después, bueno, si se niega, si se descubre que la hipótesis es errada, volver a crear otra hipótesis y seguir verificando hasta que le damos al clavo. O a veces por error. Pero ese es el método científico y lo que nosotros entendemos como ciencia. Eso es conocimiento positivo, positivismo. Que solo lo que se puede verificar existe como conocimiento. En cambio, Salomón le llama ciencia y sabiduría al conocimiento en general de la vida. Cómo comportarse, digamos. No cómo comportarse en el sentido de una regla de protocolo. Me refiero a cómo vivir. Qué hacer cuando tiene alguna coyuntura conflictiva. Cómo hacer. A eso le llama ciencia. Porque ciencia tiene el mismo origen, por ejemplo, que la palabra sapiencia. Que implica conocimiento, no necesariamente positivo, no necesariamente científico. Por ejemplo, mi abuelo, como te contaba hace rato, creo que no terminó la escuela, o creo que alcanzó a terminar la escuela. Sin embargo, tiene muchos conocimientos sobre la vida y ha vivido bien. Dice cosas, por ejemplo, mi hijo, todo el mundo podrá, o quizá podrán señalarte de mí como tal cosa, pero nunca podrán decir de mí que fui un ladrón, dice mi abuelo. Él vivió siempre así. Eso le dio fuerza quizá en muchos momentos. ¿Cómo decidir en algún momento cuando me ofrecen mucha plata, pero yo tengo que, recibiendo esa plata, corresponder con cosas que moralmente no estoy de acuerdo? ¿Qué hago? Entonces ahí interviene la ciencia. La sabiduría. La sabiduría. La ciencia entendida como sabiduría de vida. Y digo yo, no. Si yo tengo que dañar a otras personas, o ni siquiera, en mi sola conciencia, porque eso también es el mandarín de José María S. de Queiroz. En el mandarín le ofrecen al personaje aplastar un botón y matar a un hombre y recibir su fortuna. Un hombre que él no conoce, un mandarín justamente, un chino. Él no conoce al mandarín y aplastando un botón lo puede matar. Y efectivamente lo hace. Y le recibe la fortuna de este chino, así, nada más. Ahora, yo soy rico habiendo matado a una persona. ¿Cómo me siento? Miserable. Muy probablemente, y eso es lo que pasa con este personaje, que va hasta China a buscar a la familia porque piensa, dice, bueno, yo lo maté a él. ¿Y la familia en dónde está? ¿Qué quedó? ¿En dónde está esa gente? Por ahí se está en la miseria, por ahí tiene hambre, por ahí se está muriendo de hambre. Y yo soy el culpable de eso. Y va y los busca. Y gasta toda la fortuna que ganó matando a ese tipo de lejos, sin verlo. Él no tuvo que hacer nada. Buscando a los hijos o los familiares para devolverles lo que era de ellos. O por lo menos para mitigar un poco su culpa. Entonces dice... ¿Crees que hay gente buena y mala? ¿Cómo así? ¿Cómo? Si hay gente buena y mala. La pregunta es una Sí. pregunta si hay gente muy mala. Yo creo que sí. Sí, o sea, hay muchas maneras. Nosotros pensamos que todos tenemos de los dos, digamos, cosas de bueno y cosas de malo. Todos tenemos algo así. Eso sería el Tao. Y también la Biblia, ¿eh? Aquí Jesús habla mucho de eso. Habla mucho de que, o sea, de que el que esté libre del pecado tire la primera piedra, dice. Que es otra cosa que nos ha influido muchísimo, nos influye mucho. Entonces, todos tenemos algo de pecado. Nadie es libre y tampoco nadie es malo del todo. Nadie es enteramente malo. Todos tenemos algo de eso, y eso es el Tao, ¿no? Que insiste mucho en la idea de que somos las dos cosas. Por eso el yin yang, que es blanco y negro, y dentro del blanco hay un poco de negro, y dentro del negro hay un poco de blanco. Porque somos las dos cosas. Pero ciertamente hay actitudes que, de acuerdo a las reglas morales que tengamos, serán malas y otras que serán buenas. Pero no todo sistema moral es igual para todas las personas, especialmente socialmente. No todas las sociedades tienen igual moralidad. Entonces, referidos a la Biblia, hay muchos digamos, se tratan muchos temas en los diferentes libros de la Biblia, creo que hay 52, no estoy seguro. Y bueno, en los primeros libros, en el Pentateuco, se trata en el Génesis se habla justamente del inicio, de donde se genera todo. Génesis tiene la misma raíz que la palabra generar, o por ejemplo la palabra generatriz, que implica que es una matriz que genera.
y tiene la edad de origen, es decir, en donde se originó todo. En el caso del Génesis, que es una fundación mitológica del mundo, mística del mundo, digamos, no mitológica, mística. Entonces en el Génesis se habla de la creación divina del mundo, según el cristianismo. Y después viene el Éxodo, que relata cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel, sale del dominio egipcio, en el cual se habían sometido cerca de 300 años, creo que es, y dirigidos por Moisés y Aarón, salen, vagan en el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida, el desierto de Sinaí, creo, en la península del Sinaí. Y antes de cruzar el Jordán, Moisés, por haber pecado, muere. Pero ve la tierra prometida y después, creo que es Josué, de mano de Josué, creo que el pueblo de Israel pasa el Jordán y se instala en la tierra prometida. Después está Levítico, o es antes, no me acuerdo, pero en Levítico ya se separa todo y se da las funciones a las diferentes tribus. Sí, está Éxodo, después Levítico. ¿Por qué se llama Levítico? Porque hay una de las tribus que se llama Leví. Digamos, hay uno de los hijos de Israel, de Jacob, que se llama Leví. Y a los levíticos se les asignan las funciones de sacerdotes. Eso me parece que es lo más esencial del libro de Levítico. ¿Qué implica que ellos son los sacerdotes? Todos tienen tierra, todas las 11 tribus de Israel tienen tierra, o 12, no, bueno, 11, creo. Y hay una que no hereda tierra, pero hereda otra cosa, que es la potestad de ser sacerdotes de los demás, de ser pastores de los demás. Entonces, la heredad es espiritual, es mística, para la tribu de Leví. Y ellos tienen que cumplir ciertas prerrogativas bastante específicas y tienen una responsabilidad mayor con Dios que los demás. Los otros tienen que dedicarse a mantenerlos. Y cuando leí esto, o cuando he tratado de pensar sobre el trabajo, he pensado en esto también. O sea, sería la pregunta, si alguien no trabaja, por ejemplo, los políticos, en el caso de los levitas, ellos no trabajaban, pero tenían una función espiritual y de dirección, de sabiduría. Ellos tenían que estudiar mucho la ley para poder impartirla. Ellos eran jueces también. ¿Ya? Entonces, tenían una función. Ellos eran mantenidos en el sentido material, pero ellos tenían una función altísima. Tenían que estar permanentemente designando qué era bueno, qué era malo, haciendo respetar la ley, dirigiendo los sacrificios y demás. ¿Ya? Una labor más intelectual. Bueno, más intelectual, de sabiduría. Intelectual, espiritual, sí. Eso. Entonces, por ejemplo, ahora los políticos no trabajan. Los empresarios tampoco. ¿Cómo no trabajan los empresarios? ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo, por ejemplo, un empresario, ponerle que tenga, imagínate, no sé, Bill Gates, no sé cuántos empleados tenga, 3.000 como mínimo, no sé, millones, no sé, directos e indirectos. Ahora, él tiene una fortuna de 70.000 millones de dólares. Ya. ¿Ya? Pensando que si vos tendrías que trabajar solo, tú sola, por ejemplo, tú tienes que trabajar sola, ¿ya? Trabajando en algo, en qué sé yo, a ver, decime un empleo. Un restaurante. Un restaurante. Ya. ¿Cuántos años tienes que trabajar considerando que todo el sueldo no lo puedes guardar porque tienes que comer, tienes que pagar alquiler, si tienes hijos, tienes que mantener hijos? ¿Cuántos años tienes que trabajar vos para tener 70.000 millones de dólares? No alcanzaría. No te alcanzan ni 20 vidas para llegar a eso. No. Yo un día calculé lo que mi padre podía ganar trabajando 70 años, cosa que es imposible, porque nuestro promedio de vida en Ecuador es de 75. O sea que él tenía que haber empezado a trabajar a los 5 años y no llegaría, creo que ni a 500.000 dólares, creo. Trabajando toda la vida, sin gastar nada, considerando que todo lo que ganaba tenía que guardarlo. Es decir, sin vivir. ¿Sí? ¿Y cómo una persona puede llegar a tener 70.000 millones de dólares? Bueno, eso lo explica el capitalismo, eso lo explica también el Capital de Marx, porque se explotó a otras personas, porque la plusvalía que generaron el trabajo de otras personas se lo lleva a una. ¿Se entiende? Claro que sí. Entonces, ¿cómo alguien llega a ser tan rico? Por el trabajo de otro, no por su propio trabajo. Entonces, ellos no trabajan. Bueno, yo pensaría O que si trabajan trabajan, de otra manera, que quizá parezca más suave, pero, y esto me lo explicaba un empresario.
No, un maestro de microeconomía. Ah, ya. Decía, bueno, mira, como empleado uno no nota, no es consciente de que es el jefe quien presta el capital y que uno solo ejecuta las acciones, solo, no sé, cumple. Pero yo voy a recibir mi sueldo, pase lo que pase, las ventas sean altas o sean bajas, las voy a seguir recibiendo. Pero en el caso de que la empresa falle, sí, a mí me faltarán $360 en un caso, ¿no? Mensuales, pero a mi jefe le va a faltar una parte más cuantitativa, ¿no? Mucho mayor. Sí, tu profesor de microeconomía, decirle que se ponga a estudiar, por favor. Hola, profe. Profe, ponete a estudiar. O le diría, es usted un explotador, señor. ¿Bien? Ahora te digo por qué, pero primero Es que vamos no a he llegado a suspender. la segunda parte. Ya voy yo, espera. Nunca. A ver, me dices que hay una segunda parte de lo que dice tu profesor. ¿Cuál es? Bueno, desde mi interpretación, Ya. era un llamado a ser consciente Ya. de que si el trabajador no cumple de manera buena, pues no va a hacer que la empresa crezca. Bien, así sea que no se lleve un rédito tan grande como el empleador. Pero, bueno, lo decía el profe, trabajando con entusiasmo, haciendo del trabajo como si fuese nuestra madre a quien cuidar y procurándonos actuar bien, actuar con calidad, vamos a crecer todos, vamos a recibir mejores utilidades, o sea, todo va a ir mejor, pero esforzándose enteramente. Ya. Sí, eso es falso. ¿Por qué? Falacia. ¿Por qué? Porque no funciona nunca, no funciona ahora y es falso. Esa es una manera que usan los empresarios para poder decirte que seas un buen esclavo. Eso es el capitalismo, la zanahoria enfrente del burro. Valga la redundancia. ¿Por qué? Te dicen, por ejemplo, una manera que usa el capitalismo para hacerte que trabajes mejor. Dice, bueno, si usted trabaja bien, va a tener 2 semanas de trabajo. La ¿De mayoría vacaciones, de la gente, dirás? de vacaciones, perdón. La mayoría de la gente es infeliz con su trabajo, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos trabajan 5 días a la semana. La mayoría trabajan 6. Entonces, trabajas 50 semanas de las 52 del año, 6 días a la semana, es decir, tienes 52 días libres al año más 2 semanas de vacaciones. Y trabajas y te esfuerzas porque crees que esas 2 semanas compensan todo el trabajo que hiciste en el resto del tiempo. Ahora, no fuera malo, creo yo, que el fruto de tu trabajo, si es que quisieras hacerlo, fuera para ti. Pero sucede, y esto, por eso digo que se ponga a estudiar, porque está comprobadísimo desde antes de marzo para acá, cómo esa plusvalía que vos generas como trabajador se la lleva mayoritariamente, pero abrumadoramente mayoritaria, el empleador. Aun cuando pierda, gana mucho más que vos. Aun cuando pierda, gana mucho más que vos. ¿Por qué? Y varias cosas, hay mucho para pensar sobre eso. Porque invierte mucho más. No es por eso, ¿eh? No es por eso, no necesariamente por la plata. Es porque controla los medios de producción, que casi siempre ahora es más financiero. ¿A qué nos referimos como controla los medios de producción? Es que vos dejas de percibir cuando cierras la empresa, ya sea por tu negligencia incluso, los $380 de tu sueldo, pero él agarra la pollería, el espiedo, la mesada y se las lleva. Ahí tiene $20.000 entre toda la infraestructura. Se la lleva y la pone en otro lugar. O las vende y pone en otro lugar. En cambio vos no tuviste nada. ¿Y vos crees? Se puede hacer también, lo Sí, es. es así. Claro. En general es así. Uno Es se decir, queda sin nada él- cuando se queda sin trabajo. Claro, exactamente. Esa es la diferencia entre un proletario y un burgués. El proletario no recibe rentas de nada. En cambio el burgués recibe rentas de su capital. En realidad, cuando pierde la empresa, el que pierde más es el empleado. Siempre el empleado pierde más, porque vos trabajas 50 años para un tipo. Te despiden. Con suerte te liquidan. Y si te liquidan mal. ¿Ya? Entonces vos tenés 50 años.
No tienes otro conocimiento, sino las 2 o 3 actividades que hiciste durante toda tu vida repetitivamente para darle de comer a otro. Ni siquiera para darle de comer, para aumentar la fortuna de otro. ¿No? No sabes hacer nada. Tenés 70 años y ya físicamente tampoco puedes, mentalmente tampoco puedes. Y tienes que resignarte a una pequeña jubilación, con suerte, si es que te aportó bien el tipo. Y si no sabes hacer nada más, estás cagado. Y en cambio el empleador, el capitalista no perdió. Aunque pierde un poco. Después va a volver a lo mismo, porque siempre tiene más oportunidad de ganar. Porque si él tiene 10 empleados, esos 10 empleados le generan plata a todos. En cambio a vos no te genera nadie plata excepto tu propio esfuerzo. Porque el esfuerzo humano ahora es una mercancía. De la revolución industrial para acá, el trabajo humano se volvió una mercancía. Entonces tú vendes tu fuerza de trabajo, tu tiempo. No tienes nada más que vender excepto tu tiempo. En el caso de la mayoría de los obreros. Que es lo más valioso. Ya. Pero además de eso, en el momento en el que ya no puedes vender tu tiempo, por ejemplo, tienes, como digo, 70 años y ya físicamente, ni siquiera, tienes 40 años y estás tan hecho pelota por tanto trabajo físico que hiciste, cargando, qué sé yo, ladrillos o harina, que a los 40 años tienen las rodillas destrozadas. Te estoy contando la historia de un tipo que conocí en Buenos Aires. ¿Ya? Este tipo tenía 50 y ya no podía hacer nada. Estaba destrozado, el cuerpo destrozado. Un poco por el alcohol y otro poco por todo el trabajo físico que hizo en la vida. ¿Ya? Entonces ya no podía hacer nada. Y como lo único que tenía para vender era su fuerza de trabajo, ya no podía vender nada. Y era muy difícil para él vivir. Y acá vemos. Pregúntenle en general a alguna persona de más de 40 años, especialmente mujer, acá en Loja. A ver qué tan fácil les conseguir trabajo. Es imposible. Si ya a un joven les es difícil conseguir trabajo acá. Menos ni siquiera viejo, porque tienen 40 años y ya no consiguen trabajo, especialmente mujeres. Entonces, cuando alguien vende solo su fuerza de trabajo y te quedas sin trabajo, pierde el que solo vende su fuerza de trabajo. En cambio, el capitalista no, porque agarra la plata o pide un préstamo y vuelve a poner su negocio y explota gente, toda esa plusvalía que genera se va al empleador y él tiene plata. Y él puede estar desde la casa o administrando más o menos su negocio, o bien su negocio, pero administrándolo nada más, no trabajando con fuerza, y ni siquiera tiene que tener conocimiento, porque por ahí nada más contrata un panadero y ya hace pan. No tiene que estudiar panadería, no tiene que invertir en nada. No tiene que invertir. Invierte nada más lo que sea necesario para la infraestructura. O sea, es claro la explotación laboral. Es clara, y es más, ni siquiera lo digo yo, y no es un insulto, no es nada. El capitalismo le llama al trabajo del hombre explotación laboral. Es un término común cuando se refiere en economía al trabajo humano, al trabajo de un obrero humano, de alguien que vende su fuerza de trabajo, como explotación laboral. ¿Y por qué le llaman así? Y porque es una explotación laboral. Vos explotas un recurso, que en este caso es el tiempo de los hombres. La diferencia entre el oro y el tiempo de los hombres es que tu tiempo no te lo devuelve nadie. En cambio el oro sí, lo puedes recuperar. Eso es el cuento Il giorno non restituto. El tiempo no restituido. ¿De quién? No me acuerdo. Pero ahí habla de eso. Que hay una mujer, bueno, que da unos años de su vida, después le es devuelto, pero un día, antes de que o sea, le debían un día y se muere. No pudo recuperar su día. Il giorno non restituto. Entonces tu tiempo no te lo devuelve nadie. Por eso a veces le pregunto a la gente, ¿cuánto cuesta tu día de trabajo? Y alguien me dice, bueno, $12. $12, ponele, que es lo que cuesta acá en Ecuador, en Loja, en Ecuador, un día de trabajo si vos trabajas 5 días a la semana por un sueldo básico, que es lo que gana la mayoría. $12, dice. Bueno, a ver, con $12 yo tendría que poder comprar un día de otra persona, ponele, o mío, ni siquiera de otra persona, para no devolver con la misma moneda. Pero ¿a quién acudo yo para que con $12 me devuelva un día? Cuando yo me esté muriendo, cuando tenga 70 años y yo quiera vivir un día más, con $12 aquí le compro un día mío. No, nadie. Es imposible. O vos, a ver, a todos los que escuchen esto, les invito a que sus jefes, ¿cuánto le pagan? Hagan el cálculo de cuánto le pagan, por mucho que sea. No sé, algún afortunado aparente gana $50 por día aquí en Ecuador o en Loja.
vaya donde su jefe y propóngale que un día la pase con usted por esos $50. Que deje de hacer lo que está haciendo y que vaya donde esté por $50. En el caso de que los gane, la mayoría ganan 12. Es más ridículo. Alguien vaya donde su jefe y dígale que por $12 deje de hacer lo que está haciendo y vaya a hacer lo que usted quiera. Pero No va sabes, nadie. pero sabes que, en cambio, yo pienso en la propuesta alternativa, que es emprender. Pero para emprender, también necesitas tener un capital, así sea mínimo, Sí. lo que supone un evidente riesgo. No está mal asumir ese riesgo, pero digamos, tienes ya 22 años y tienes esposa y 2 hijos. Y lanzarte a una aventura sí puede ser posible, pero tu niño necesita comer, tu esposa también, tú mismo. Entonces, ¿qué otra salida se tiene cuando no se tiene los recursos y no necesariamente materiales? Ya, es como, yo lo veo como sin salida y ciertamente desesperanzador. No Sí, debería ser así, pero así lo siento. claro, nosotros lo vemos sin salida porque en general no nos ponemos a pensar en estas cosas. En general damos por hecho de que no hay salida, de que no hay manera. Y además, porque casi siempre nuestras salidas son pensadas desde estar adentro. Nosotros queremos seguir adentro, no queremos salir. No creo que nadie quiera ser explotado, ni siendo masoquista creo que alguien quiere ser explotado. Sí, la cuestión es que no tenemos las herramientas como tú dices. Hay alternativas y son claras. O sea, en general, yo no sé mucho y estuve estudiando algo, pero me falta leer sobre el cooperativismo, por ejemplo. Es una manera más horizontal. Y también he tratado de leer algo y de ver algunos documentales sobre el anarquismo, pero no del anarquismo, por ejemplo, del anarcocomunismo, cosas así. O de lo que acá se llama economía popular y solidaria, en la que todos trabajan y todos ganan, ¿no? Y eso también, otra referencia para leer puede ser Tolstoy, que habla mucho de eso. Habla mucho sobre el trabajo. Creo que hay un libro de cuentos que se llama Iván Illich, creo que se llama, no sé si es ese libro de cuentos, lo que está confundido, u otro, en la que habla de que hay un rey que aparentemente era tonto, que toma el reinado, y que llega otro y que dice que él trabaja con la cabeza. Y este rey se reía porque no entendía cómo alguien puede trabajar con la cabeza. Entonces, este otro que decía que podía trabajar con la cabeza, porque todos los demás araban la tierra, trabajaban con sus manos para poder ganar la comida. Y como este otro que vino, por más que postulaba su idea de trabajar con la cabeza, no podía mantenerse. Se caía, se golpeaba la cabeza y dice, bueno, al fin está empezando a trabajar con la cabeza. Oh, Por ahí a ver si con la cabeza empezaba a hacer sacar alguna planta para comer. Pero no. Eso, otra referencia es la división del trabajo social, creo que se llama. De... hoy estoy pésimo con los nombres. Bueno, la división del trabajo social es una cosa importante. O sea, se le da más valor al trabajo intelectual que al trabajo físico en nuestra sociedad. claro. Entonces, el trabajo físico es menos pagado. Gana Ah, menos el que carga las bolsas de cemento que el que construye, que el que dirige la casa, aunque trabaje menos. por supuesto. Por eso la aspiración a alcanzar tantos títulos, ¿no? También, claro. Sí, bueno, eso pasa solo acá. En otra parte del mundo igual gana más el que trabaja con la cabeza, pero no tienen tanta, ¿cómo le diremos? Tanto fetiche con los títulos como tenemos en Loja. Porque es un fetiche, o sea, yo creo que la gente duerme con su doctorado o con su diplomado debajo de la cabeza, hasta se masturba, creo que no es diplomado. Qué asco. Sí. Es que me refiero a... ¿Quién hace esa valoración? No, Nosotros mismos. sí, nosotros mismos desde ya y también la herencia de todo el pensamiento del mundo. Nosotros no estamos aislados. Entonces, pensemos, o sea, tenemos que empezar a pensar en todas estas cosas y pensar cómo podemos asociarnos nosotros aquí, en nuestra ciudad, y cada uno que escuche esto, pensar en su lugar y desde su lugar cómo hacer para que con su familia o con su sociedad o él mismo o ella mismo empezar a pensar en una alternativa. Bueno, vamos a llegar hasta la hora de estar ladrando acá y ahí paramos, ya nos faltan 6 minutos y bueno, regresemos al tema para despedirnos y después seguirnos hablando de otra cosa.
Otro día hablamos de otra cosa. Bueno, sobre la Biblia hemos hablado mucho, pero también no hemos hablado lo suficiente. Nos Otra hora falta... más. ¿Eh? Otra hora más. Sí, no, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, no, de qué sabiduría, o cuando dijimos sabiduría en los proverbios, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con la sabiduría o ciencia, como la entiende Salomón en los evangelios, o en los demás libros de la Biblia? ¿Y por qué es importante acercarse a leer? No hemos hablado de la doctrina cristiana en sí mismo, hemos hablado de los antecedentes y un poco de las iglesias que hay y las diferentes maneras en que toman cada uno, cómo interpretan cada uno el cristianismo, la doctrina cristiana o la Biblia, el origen de todo esto, pero no hemos hablado en sí de la doctrina, ¿no? ¿De qué habla Jesús? ¿De qué dice? ¿De qué habla con la parábola de la semilla de mostaza? ¿De qué habla con la parábola de las bodas de Canaán? ¿Qué dice cuando, no sé, qué dice Salomón en los proverbios? ¿Qué dice David en sus salmos y demás? ¿No? O sea, nos falta hablar mucho específicamente sobre de qué se trata o cómo lo interpretamos nosotros o qué pensamos a partir de lo que leemos de la Biblia. Bueno, hemos de estar hablando de eso en otro momento y espero que algunos profesores se pongan a estudiar y, y qué sé yo, y que otros, no sé, que vivan felices. Gracias. Adiós.